días, iglesia. ¿Dios nos bendice? Amén. ¿Dios es bueno? Amén. Bueno, entonces estamos con los que somos. Los que dicen que no, para afuera, para la calle. Aquí solo aceptamos locos, que sabemos que Dios es bueno. Amén. Lo malo no viene de Dios. No viene de Dios. Bien, entonces acompáñenme a orar por la palabra y iniciamos. ¿Listo? Vamos a orar para entregar este tiempo. Papá lindo, gracias por esta preciosa mañana, gracias por este tiempo. Sabemos que tú estás aquí. Gracias por estar en este lugar, bendito Dios. Gracias porque el primero que llegas eres tú. Y lo que prometiste lo cumplís. Donde estarían 2 o 3 y tú estás aquí, Dios. Gracias por esta preciosa mañana. Quiero poner la exposición de tu palabra en tus manos, Padre, para que me guíes a través de tu Santo Espíritu, me reveles, me recuerdes y podamos exaltar tu nombre, Dios, a través de la palabra, que es la que nos habla la verdad. Gracias por este hermoso tiempo. Y no puedo iniciar sin pedirte, Espíritu Santo, que seas tú quien me guíe, mi Maestro por excelencia, para poder dar un buen mensaje. Todo te lo pido, papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Tú me regalas un poquitico más de volumen. Es que primero mi voz tan gruesa. Hoy estoy como de hace 8 días mucho enfermo. Sí, alcanzamos y vamos a cambiar el título y le vamos a poner Hospital Impacto. Gracias a Dios no llegamos a urgencias Impacto. Bueno, entonces, nuestro tema para hoy estamos hablando de los estados de la tierra, hay 5 estados, ya no voy a terminar este año, si ve que Dios sí cumple, yo no. Yo dije que uno por cada domingo, pero pues el tema se extiende. Hablé acerca de la creación y no voy a repetir lo que ya hablé en el primer culto, porque hoy sale a las 10:30, hoy lo podemos, ya salió hace 8 días, perdón, estoy confundido. Lo podemos escuchar y empatar con lo que voy a hablar hoy. Estamos hablando del primer estado, que lo confundimos. La primera creación no es el huerto del Edén, Adán y Eva, los animalitos. Esta no es la primera creación. La primera creación son los cielos, la tierra, los ángeles, las estrellas, la luna, el sol, el universo. Esa es la primera creación que Dios hace. Y expliqué que venimos de la eternidad, inicia un tiempo cronológico. De Génesis 1 a Génesis 1:2 hay millones de años. Millones. De Génesis 1:1 a 2 ya hay un problema, porque Dios crea y en el versículo 2 ya está todo desordenado. Y Dios no hace nada en desorden. ¿Recuerdan que hasta el sudario lo dejó doblado Jesús? Y era un significado judío que dice que Él volverá. Entonces, y la Biblia nos enseña que se haga todo decentemente con orden. ¿Y quién es el que nos enseña nuestro mayor ejemplo? Dios, ¿cierto? Entonces, Dios no pudo crear nada desordenado. Por eso es que del versículo 1 al versículo 2 hay millones de años que separan la primera creación de la recreación que vamos a hablar. Porque en la segunda Dios no crea, Dios empieza a ordenar lo que ya se había creado y entró en caos y en desorden para poder entender los estados. Y al finalizar, yo creo que esto nos va a dar para varios domingos, nos vamos a dar cuenta del último estado, que es de total depravación, que es donde estamos hoy. Nos vamos a dar cuenta que estamos en los últimos tiempos. Esto también es escatología, porque al estudiar los estados de la tierra, no miente, uno no puede decir, mire que en la tierra hay sol, y decir, ay, sepas tú, en la tierra hay sol, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hablar de los estados de la tierra es algo verídico, algo que podemos comprobar. No es una teoría. Una teoría es algo que no es científicamente comprobable, por eso se le llama teoría, ¿cierto? Pero el que exista el sol no es una teoría porque existe, es comprobable que existe el sol. Entonces por eso vamos a hablar de los estados de la tierra. Y yo quedé hace 8 días quedé en Mateo capítulo 25, hablé de qué es eternidad, ¿cierto? Nosotros estamos ahorita probando un trozo de la eternidad, porque la eternidad, según Juan 17:3 y los otros versículos que di, es tener conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo.
O sea que hace 15 días aprendimos algo, los que estuvieron acá aprendieron algo, entonces hubo un trozo de eternidad en sus vidas, porque esa es la eternidad, tener conocimiento de Dios Padre. Por eso se necesita la iglesia local. ¿Vieron el devocional de los pajaritos? Sí, bonito, sí. Es hermoso, ¿no? Yo mirando ahí el canal y cómo se llaman para saber la distancia que ellos tienen y se congregan. Y así es Dios, está golpeando a la puerta, Él canta más bonito que los pajaritos. Y nosotros tenemos que responder al llamado. La otra semana voy a hablar, es un poquitico más profundo, no quiero confundirlos, pero cómo nosotros no llegamos al Evangelio porque, un día estábamos con problemas y llegamos a Cristo y, tomé la decisión. No funciona así. La Biblia enseña que Dios Padre primero nos hizo un llamado, envió a su Hijo para que ese llamado se hiciera realidad. Entonces, a causa de que Dios nos amó primero y puso en nosotros ese amor, es que Dios por cualquier lado nos formatea para aprender de Cristo Jesús. Y el conocimiento de Cristo Jesús es el que nos hace convertirnos. Voy a explicar esto bien claro porque eso es lo que habla Juan. Y es hermoso. Jesús no puede tomar los que el Padre no le da. Y los que el Padre le da es porque nos da conocimiento. ¿Y dónde obtenemos conocimiento? En una iglesia. Por eso es tan importante la iglesia, porque aquí es donde vivimos la eternidad. La eternidad no empieza cuando Jesús venga, la eternidad ya empezó acá. El Señor dijo que somos peregrinos y advenedizos, que no pertenecemos a este mundo. Qué rico llegar al lugar donde ya no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza. Dijo Luis Miguel, no sé tú, pero yo ya me duele la columna. Y hoy alzando este brazo le decía, pero no sé por qué me duele este brazo, si yo ahorita no estoy haciendo fuerza, me está doliendo el brazo. ¿Y sabe por qué? Es porque una de las leyes, de las 4 leyes de la termodinámica, es que todo está en deterioro. O sea que así como lo ven que parece de 15, no, 50 casi. Ya las fuerzas se van yendo, nos llega la secuela. Todo está en deterioro. Recordemos las 4 leyes de la termodinámica, que de la nada no sale nada, ¿cierto? Que la materia, alguien me ayuda, eso, sino que se transforma, ¿cierto? La ley de la causalidad, que todo efecto tiene una causa y el universo es una causa. Entonces alguien lo detonó, alguien lo creó, hay un efecto. Y la última, que todo está en deterioro. Esas son las 4 leyes de la termodinámica. Ahora les voy a hablar acerca de algo, un libro que escriben 64 autores, son científicos, 24 de ellos son premios Nobel. O sea, no estoy hablando de cualquier pelagato. De hecho, si es científico, ya es una pepa y un estudioso, ¿cierto? Pero 24 de ellos son premios Nobel. Los 64 se reúnen y escriben un libro. Y entre ese libro, ellos forman 3 argumentos. Uno que es el argumento cosmológico, cosmos de universo. Otro que es el argumento teleológico, no teológico. Teo de Dios, no, sino teleo, de un principio. El argumento teleológico, el argumento cosmológico y el argumento moral. Mismos ateos. Y con esos 3 argumentos se dan cuenta que realmente sí hay un creador. Esto no quiere decir que ellos se hayan convertido en cristianos. Por eso es que leer la Biblia no te hace hijo de Dios. Eso no nos hace, y venir a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Lee la Biblia el que es hijo de Dios. Viene a la iglesia el que es hijo de Dios. Porque dice, el pastor dijo que ir a la iglesia de verdad, o sea que yo no voy a la iglesia. No, eso es resultado de. Porque soy humano, tengo que comer o si no me muero. Entonces, resultado de que soy humano, como. Resultado de que soy hijo de Dios, me congrego, oro, leo la Biblia, me discipulo. Resultado de. Pero no porque lo haga, me hace a mi hijo de Dios. ¿Me doy a entender? Sí, ¿cierto? Porque todas las iglesias tienen el conocimiento que el que va a misa el domingo ya es salvo. Eso lo sabía hasta los hispanos. Por eso les aconsejaba que fueran a misa. Así se la saben, ¿no?
A ver, la última de... Esa no me la saben. Hasta los hispanos nos aconsejaban que fuéramos a misa todos los domingos y que le pidiera a San Antonio para que le mandara un novio. Imagínense. O sea, ¿todos creen que por ir el domingo a la iglesia van para el cielo? Y esto no existe así. Entonces, voy a hablar de esos argumentos y voy a redondear un poco. Hablando de la eternidad, 3 sectas fuertes, una de ellas, los adventistas, no creen en la eternidad en el infierno, no creen en el infierno, igual que los testigos de Jehová, no creen en que hay infierno. Los adventistas no creen que hay infierno porque no hay castigo eterno. Tocaría quitar muchas partes de la Biblia, porque la palabra infierno se las voy a dar en 15 días u 8. Le voy a decir cuántas veces dice la palabra infierno en la Biblia, pero aparece casi el doble la palabra cielo. O sea que Dios está más interesado en ¿qué? Que en el infierno, pero sí existe. Pero testigos de Jehová entre varias religiones, pero estas dos fuertes que tienen ya un auge y ya han alcanzado, testigos de Jehová y adventistas, no creen en el castigo eterno. Entonces, este versículo los desarma a ellos. Mateo 25:46 dice: e irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ellos dicen, tienen un argumento por el creador de esta secta, de los adventistas, que esta palabra eterna es ainión. Sí, pero ese mismo ainión para castigo eterno es el mismo de vida eterna. Y significa perpetuo. O sea que sí hay castigo eterno, perpetuo, y también hay vida eterna, perpetua. Si ellos aplicaran correctamente la exégesis de la palabra de Dios y dijeran, bueno, no hay eternidad perpetua, no hay castigo eterno, tampoco debería haber eternidad perpetua, porque es la misma palabra que Dios utiliza en la Biblia. Pero les han lavado tanto el cerebro que no entiendo cuál es la forma de llegar allí. Doña Elena de White, convencida por un mal predicador que se arrepintió. John Miller, él se arrepintió, él dijo, me equivoqué. Él 2 veces dijo cuándo iba a venir Jesús y se equivocó. La gente vendía las casas, vendía todo para esperar la venida del Señor. Él se equivocó y se arrepintió y él abandonó la iglesia. Se llamaba el movimiento millerista. Cuando él abandonó la iglesia, los seguidores, entre esas Elena de White, que era de 14 años de edad, dijo, no, por ahí va la cosa. Dijo, sí vino, lo que pasa es que no vino físicamente. Y se inventó una chocoaventura. Y dijo que se le había presentado un ángel. Y que ese ángel que se le había presentado le había dicho, escribe. Igual que con los mormones, igual que con los testigos de Jehová. A ellos se les presentó un ángel. Los musulmanes se les presentó un ángel. A la iglesia tradicional católica dicen que se les han presentado los ángeles. Y Pablo dijo, si aún un ángel se les presenta, o yo les predico otro evangelio distinto, sea maldito. Y no entienden. Es que vino un ángel del cielo. Si el diablo se disfraza como ángel, se puede disfrazar y dice, no, Dios me dice, mire, lo que está aquí en la Biblia no necesita tener más. Por eso de los profetas, tengan cuidado. La Biblia dice, habiendo Dios hablado de muchas maneras a los antiguos, ahora habla a través del Hijo de la palabra. Pero apóstoles, profetas, eso no existe. Ese es el engaño de las iglesias. Por eso es que los cristianos, entre comillas, tenemos mala reputación. Y los pastores sí que peor. Si yo viviera de las ofrendas de ustedes, no tendría que irme ahorita a trabajar. ¿Sí o no? Pero tengo que trabajar. Pero a la gente les gusta predicar bonito y mentiras para mañana a la gente sacarle la plata y vivir ellos bien. Esa es la vida. Entonces dice Mateo 25:46, e irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo van a creer que nos extinguimos? ¿Cómo? Si la Biblia es tan clara. De hecho, en Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 20, cuando habla del juicio del trono blanco, que es lo último después del milenio, dice que saldrán estos a resurrección.
Cualquier persona que quiera confundir la Biblia dice, pero en primera carta a los tesalonicenses dice que ya salieron a la resurrección, entonces ¿esto qué es? Bien, los de tesalonicenses son los que se van en el rapto, los salvos. Y hace excepción, dice, los que murieron en Cristo, ¿cierto? Y después del trono blanco dice que todos los que rehusaron creer en Jesús, o sea, los no salvos, serán resucitados. Para los adventistas, testigos de Jehová, mormones, entre todos estos, ¿qué va a resucitar Jesús si se extinguieron? ¿Me voy a entender? No se extinguen. Hay también una enseñanza, una doctrina falsa de que cuando morimos, dormimos. No nos vamos a echar un motoso sabroso. El que muere, Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. El que hoy muere está como el yoyo, o para arriba o para abajo, no hay otra opción. El infierno es real y está en el centro de la tierra. Ahí la Biblia no lo habla. Después hablo de eso. Hay 3 tipos de infiernos: uno de demonios, uno de personas, porque ahorita los demonios no están con las personas. Hay un infierno de solo personas, hay uno de solo demonios. Uno de ellos van a salir en la gran tribulación a atormentar, y en ese tiempo es cuando no se le va a permitir a la gente que se quiera matar y pueda morir, solo en ese lapso. No son los 7 años de la gran tribulación. Recuerden que son 21 juicios. Uno de los juicios, ahí la gente querrá asesinarse, botarse de un 10º piso, bótese, cacharrazo es duro, le va a doler, pero no va a morir. Porque tiene que pasar por ese momento de tormento fuerte. Pero creer que no existe el infierno. Si el infierno no existiera, vivir en el mundo. No entiendo la lógica de estas sectas. Si tenemos solo vida eterna y no tenemos perpetuo eterno, ¿yo para qué me porto bien? ¿Sí o no? Pero, y hay gente que es muy hermosa en estas sectas, pero hermosamente engañada. Entonces, vuelvo a Génesis capítulo 1, versículo 1. La ciencia no ha podido comprobar, ni comprobará, cuándo se creó el tiempo, el espacio y la materia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó el tiempo. Hay un principio. Creó Dios los cielos, ahí está el espacio. Y creó la tierra, ahí está la materia. ¿De dónde somos formados nosotros? De materia, porque Dios nos hizo del polvo de la tierra. ¿Sabían que los 14 elementos que tiene la tierra, oxígeno, lo tenemos nosotros? Por eso la sanidad para nosotros no viene de las pastillas que hoy en día dan los médicos. Viene de la tierra. Eso que hacían antes las abuelitas, que mastique la pum y póngasela, y que eso es sanidad. Porque la tierra tiene los componentes que nosotros tenemos. La diferencia es que la tierra no habla, la tierra no tiene emociones, no tiene libre albedrío, no tiene intelecto. Dios nos dio a nosotros soplo, aliento, neuma de vida. Eso es lo que nos hace diferentes a nosotros. Pero en el principio creó Dios el tiempo, el espacio y la materia. Esto para todos los ateos. ¿Quién lo creó? Dios. Eso está escrito hace muchos miles de años. ¿Cómo iba a saber Moisés si Moisés no era científico? Moisés escribió esto, revelado por el Espíritu Santo. Él solamente dijo: ¿qué es eso, Señor? Tú escribí. Ok, Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Deja plasmado quién es el autor. Así como detrás de esta casa hay un constructor. Esta casa alguien la construyó. ¿Creen que esto fue una explosión? No, la explosión no hace nada, la nada no crea nada. Así como esta casa la creó alguien, así como las cortinas la hizo alguien que sabe de cortinas, ¿cierto? Así como una pintura la hace un pintor, la creación la hizo un creador. Hoy en día la ciencia no tiene, hoy, no tiene. Este libro lo hicieron hace 20 años, el que voy a hablar. Y de hace 20 años para acá, la misma ciencia le ha dicho al cristiano, no estoy hablando de religiones, al cristiano, al Hijo de Dios verdadero, su Dios sí existe.
pero ni aun con todo eso se quieren convertir. Aunque hay muchos, estuve escuchando muchos ateos, científicos, astrónomos, muchos biólogos convertidos al cristianismo. Y los otros ateos los juzgaban y le decían, es que si tú no quieres creer, ¿de dónde más? ¿De dónde más? ¿Qué más evidencia vamos a tener? Mira, esos científicos tienen más conocimiento que el que nosotros tenemos para creer en Dios, pero tienen más oposición que la que nosotros no tenemos para reconocerlo. Porque lo que hablábamos ayer con Fer, la mente natural no entiende estas cosas. Si alguien aquí no es nacido de nuevo, va a salir diciendo, no entendí ni papa. Pero el que ha nacido de nuevo, que tiene una mente nueva, el Espíritu Santo es la mente nueva, que es el que nos revela, dice, claro, cada vez capto más fácil, cada vez entiendo más fácil, cada vez veo cómo realmente Dios existe. Entonces le hice una exégesis solamente al versículo 1. En el principio, ¿de qué? De la primera creación, el inicio del tiempo cronológico, un tiempo donde habitaría su creación, la primera de ángeles y la segunda de humanos. Recuerden que no somos la primera creación, eso se los voy a dar con versículos y todo. Somos la segunda creación. Primera creación tiene billones de años. Va del versículo 1 al versículo 2 de Génesis capítulo 1. Este tiempo cronos termina después del milenio. Hasta después del milenio termina el tiempo cronológico. Y ahí vamos a pasar nuevamente a la eternidad, donde cielos y tierra serán destruidos y la nueva Jerusalén desciende. Si esto es destruido, pues es que no queda nada. Y la nada no puede crear nada. Entonces desciende la Jerusalén, una ciudad nueva de alguien que la crea. Dios. Entonces en el principio, ya conocemos el principio, eso me está hablando de un tiempo. ¿Quién creó el tiempo? Dios. Dios. En el principio creó, esta palabra creó, a diferencia de lo que vamos a ver después de Génesis capítulo 1, versículo 2, esta palabra no aparece. Creó, crear algo de la nada. Aquí creó de la nada. En Génesis versículo 1:1 en adelante no va a aparecer la palabra bara. O sea, no va a crear de la nada. En algunas cositas sí, pero no va a crear de la nada, porque ya todo fue creado. Él empieza a ordenar. Dice que separó la luz, pero no dice que creó la luz ni las tinieblas. Creó, bara, B larga A, R, A, crear algo de la nada. Dios, creó Dios, esto para los unitarios, para también los Jesusolos, para los testigos de Jehová, para muchos. Creó Dios, esta palabra es Elohim, habla de plural, no de singular, no es un Dios. Esa es la pelea de algunas iglesias, porque hay un versículo que dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y a él solo adorarás, y entonces en ese que es solo un Dios. Hay muchos versículos que yo he dado que habla de la Trinidad. El Padre estaba en los cielos, Jesús estaba bautizando y descendió del cielo en forma corporal como paloma al Espíritu Santo, y el Padre dijo, este es mi Hijo amado. No es el mismo. Eso es una confusión. No entiendo cómo Dios Padre se sentó rápido, después se bajó y se puso como hombre y se estaba haciendo bautizar, pero se subió rápido y dijo, esto es mi Hijo amado, y se bajó después como Espíritu Santo y después se bajó, no, sí, no sé cómo hizo para Espíritu y Jesús, no sé, pero algo hizo, de pronto con ficción o algo, ¿cierto? Tecnología, el 5G, 6G, y estaban los dos ahí. No existe, son tres personas. Es algo que hasta el día de hoy es algo de lo cual no tenemos total revelación. ¿Cómo funciona la Trinidad? Yo tengo claro que son tres personas, pero es un solo Dios. Y no pelean entre ellos, no discuten entre ellos. A veces, es que tú oraste no sé qué. No, yo enseño la forma correcta de orar al Padre, pero no significa nada. Hay una persona que oraba y él dice Padrecito Santo, y él se refiere al Espíritu Santo y dice Padrecito Santo, y se refiere a Dios Padre y dice Padrecito Santo, y se refiere a Jesús y dice Padrecito Santo, y es la forma de orar, ¿cierto? Dice Padrecito Santo, Padrecito Santo, Padrecito. O el niño que estaba orando y dijo,
¿Quién quiere orar? En una reunión de hombres, y un niño que llevó el papá dijo, yo quiero orar. Ora. Él dijo, Padre, gracias por haber muerto en la cruz, por venir por nosotros, por hacerte hombre y no sé qué. Lo dejó orar y el pastor después le dijo, mi amor, muy linda tu oración, pero el Padre no murió por nosotros. Y el niño le dijo, yo no estaba hablando con usted. Pero bonito. En la inocencia de un niño uno no puede corregir su oración porque él en su corazón sabe a quién va dirigir. Y Dios no entiende. Entonces ahí a veces como ser tan... Oh, no dijiste ahí algo que... No, Dios lo sabe. Sí es bueno aprender a orar correctamente. Pero más que aprender a orar correctamente sin revelación, es poder orar neciamente con un corazón contrito y humillado. Necia hablo de sin entendimiento. Para no darme a veces no entiendo bien lo que estoy orando, pero tengo un corazón contrito y lloro, y a veces solamente yo lo puedo decir Padrecito Santo, Padrecito Santo, Padrecito, y lloro y ya. Señor ya dijo, ya entendí lo que me querías decir. Y allá no está el Espíritu Santo, no era para usted. Trinidad, son tres personas. Hay muchos textos que confirman la Trinidad, 3 personas. Entonces creó Dios, Elohim plural, no singular, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice allí? Entonces dijo Dios, voy a hacer, hagamos, plural. No es un solo Dios, ¿se dan cuenta? Yo solamente traje un versículo. Hagamos, los 3, hagamos. Porque en Dios hay unidad. ¿Cómo entender las matemáticas de Dios? Yo no las entiendo, no tengo ni idea. ¿Sabían que el 70 veces 7 no significa multiplicar 70 por 7? ¿Sabía que 1 más 1 para Dios es 1? ¿No son 2? Se unirá el hombre con la mujer y ya no serán 2 sino será 1, dijo Jesús. Si esas matemáticas de Dios, como raro. Pero ese es Dios. Ese es Dios. Hagamos los cielos. Esta palabra significa los cielos. En el alfabeto hebreo esta palabra significa Aleph y Tab. La primera y la última letra del alfabeto hebreo. O sea, ¿qué está diciendo? En el principio creó Dios los. Estoy hablando, me equivoqué aquí, solo la palabra los, no cielos, sino los. La palabra los es que significa Aleph y Tab. Es la primera y última letra del alfabeto hebreo. Por eso dice Apocalipsis 22:13, ¿qué? ¿Yo soy qué? Todos lo sabemos, el alfa y la omega, el principio y el fin, que es mal dicho, porque Él no tiene principio, Él es el eterno principio y el eterno fin. Esto es los, aquí en Génesis capítulo 1. Significa que el Dios creador, el Dios trino, siendo el principio y siendo el eterno principio y el eterno fin, es el creador del tiempo, del espacio y de la materia, solamente con un versículo nomás. Entonces en el principio creó Dios los, Aleph y Tab, los cielos. Aquí se crea el espacio. Dios creó el espacio. Y aquí es donde aparecen los 3 cielos. Aquí crea Dios los 3 cielos. El cielo atmosférico, el cielo estelar y el cielo celestial. ¿Cierto? El atmosférico es que hasta donde podemos ver, o cuando vamos de viaje en el avión alcanzamos a divisar un poco. El estelar, ya saben, toca con telescopio, toca ir más lejos, astronautas, para poder ver esa segunda parte. Y el celestial, nadie. Solamente lo ha visto una persona y Dios no le permitió hablar. Aquí también un día quiero hablar de esta falsa mentira de gente que ha ido al cielo y ha ido al infierno. No existe. Y hay libros, les voy a hablar de 2 libros en específico. Hay uno de una película que salió del cielo, sí existe, de un niño que fue al cielo, eso es falso. Se ha comprobado que hubo mentira en cosas que primero dijo y después no. Mire, si tú viste a Cristo, eso no se te olvida nunca, ¿o sí?
ya cambiaron la versión, porque ya pasaron creo que 14 años. Les voy a hablar de eso, que la gorda Fabiola, que fue al infierno y que fue eso no existe bajo la Biblia. Les voy a mostrar que nadie va al cielo y nadie va al infierno si no es por muerte natural. Pero todas esas cosas que le enseñaron a uno, que no, que fue al cielo y que vio y Dios le permitió ver y vio no sé qué, y hay cosas que le encajan con la palabra. Y uno dice, bueno, sí, la Biblia dice, y yo vi no sé qué, y sí, cuándo, y unos que el Señor tenía no sé qué, y que eran los ojos, y sé cuándo. Digo yo, si en la Biblia Dios no nos dejó escrito de su físico, solamente sabemos de dónde nació, ¿cierto? O sea, que no era mono que azul, como lo pintan ahí en la, no era, tuvo que haber sido morenito o algo así, como son los musulmanes, como son los de Israel, morenos, ¿cierto? Los de Occidente. Lo único que sabemos es que tenía barba. Fueron rasgadas sus barbas. Pero no nos habla ni que tenía pelo largo, ni que tenía longo, ni que tenía la afro, y la gente se hace una imagen del Señor. Después les explico todo eso, que es que hay varios con versículos, les muestro eso de que fui al cielo y subí 3 cielos. ¿Cómo sabemos que existen 3 cielos? ¿Dónde saca eso? Dijo mentiras. Miremos en 2 carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Pablo está hablando de sí mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Sabemos que existen 3 cielos. Hoy en día la ciencia nos deja ver que hay 3 cielos. Pero mira esto, hace 2000 años, Pablo fue arrebatado al 3er cielo. Y más adelante cuando leemos dice que cosas que ni siquiera él puede pronunciar, demasiadamente maravillosas que no le encuentra nombre para describirlas. Él no dijo, uy, no fui al cielo. Yo sí, porque yo sí soy apóstol, como casi una que se transfiguró. Ella fue el primer transfigurado. Se supone que eso es para los nacidos de nuevo. No creo que ese señor haya nacido de nuevo. Y segundo, cuando Cristo venga por su iglesia. Y la gente le copia y pone una imagen ahí, con una imagen borrosa. Dice, mire, no permito que tomen fotos, no permito que tomen videos, pero mire cómo fui transfigurado. Y uno dice, en vez de esas iglesias ir para abajo, como canta el pastor Álvaro, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Van subiendo más esas iglesias. Después explico también el versículo que dice que el diablo intentará engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. ¿Los escogidos podemos ser engañados? Después les explico eso. Los cielos, los 3 cielos, los creó Dios. Aquí creó el espacio y creó la tierra. Esta palabra tierra también es importante porque es Eretz, sin H, E-R-E-T-Z, Eretz, que significa tierra seca. Dios no creó la tierra con esta agua. El primer castigo, el primer juicio que hubo de Dios sobre los ángeles, en ese caso ya demonios, fue de agua también, igual que en el diluvio de Noé. En el principio tampoco llovía. Cuando Dios recrea la tierra tampoco llovía, en el tiempo de Adán y Eva. Y el primer juicio fue en agua para los demonios. Por eso ellos le temen al agua. Cuando el endemoniado gadareno, ¿quiénes son? Me llamo Legión. Entonces, permíteme ir a los cerdos. No querían que los mandaran al peñasco, porque eso era lleno de agua. Entonces, ¿por qué era el temor de los demonios? Porque ya conocen su juicio. Esto es hermoso, les voy a explicar más adelante, porque es una diferencia entre demonios y ángeles caídos. Hay una diferencia. Hay unos que tienen cuerpos y hay otros que no tienen cuerpos. ¿Por qué no tienen cuerpos y por qué otros sí tienen cuerpos? ¿Por qué los perdieron? Si los perdieron, ¿cuándo los perdieron? Esto es lo que necesitan. Esto es eternidad. ¿Eso sí les interesa saber? Pues claro, porque a esto es que venimos a una iglesia, no a desarrollar el gigante que hay en ti. ¡Empodérate! Mire que mientras más ha sido, ahorita que he visto que más ha salido a la luz tantas iglesias con tantas barrabasadas, las iglesias se están llenando más.
Y las iglesias de sana doctrina se están desocupando. Y eso me muestra el camino de Jesús. Cómo Jesús vino y multitudes le seguían. Y cuando Jesús los confrontó con la verdad, chaolín pingüín. Y queda con 2 personas en la cruz. Y hasta sus 12 no estaba solo Juan. Hijo de ella de tu madre, madre de ella tu hija. ¿Cómo así? Ella es mi mamá, no está en la familia espiritual que inicia. No son los que, mi mamá no, los que espiritualmente son adoptados a través de mi muerte en la cruz. Esa es la familia. Hijo de ella de tu madre, madre, ahí inicia la familia espiritual. Pero es increíble. Entonces uno a veces dice, ay, pero si uno hubiera sabido todas estas cosas, ¿cierto? Si uno supiera que eso era mentira de las iglesias, yo no hubiera ido. Hoy la saben y siguen yendo. Eso no vale de que si yo supiera, si... Eso no existe. Los cielos y la tierra, Eretz, tierra seca. Entonces, ahora les leo este versículo 1, como está en el original. En el comienzo del tiempo cronológico creó de la nada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con fuerza de pacto 3 cielos y tierra seca con propósito y destino. Se me olvidó ir allá a esta palabra Eretz, que significa tierra seca con propósito y destino. Significa esta palabra tierra, Eretz, tierra seca con propósito y destino. ¿Ven el versículo como se lee? En el comienzo del tiempo cronológico creó de la nada. Dios creó de la nada. La nada no crea nada. Pero como Dios es Dios, Dios creó de la nada. Creó de la nada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, Dios, con fuerza de pacto, 3 cielos y tierra seca con propósito y destino. Qué hermoso este versículo. Ahora sí lo entendemos mejor, sí. Bueno, para los que vinieron. Aarón, ¿ahora entiendes mejor este versículo? Gloria a Dios, Aarón. Vamos a Hebreos capítulo 31, versículo 35 al 37. Nos muestra algo hablando acerca de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 habla acerca de los héroes de la fe y nos enfoca mucho en la fe, fe. Por la fe no sé qué, fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, porque por la fe alcanzaron mucho y empieza a hablar, empiezan a hablar de todos, que sin fe es imposible acercarse a Dios, porque es imposible que se acerque a Él. Es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe, porque así somos galardonadores de los que le buscamos. Y sigue hablando de la fe y empieza a hablar de Sara, empieza a hablar de todo. Hebreos capítulo 11, hay un versículo importante que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La ciencia se pregunta esto y nosotros decimos: por la fe entiendo. ¿Cuántos entendemos que la creación la hizo Dios? Amén. Entonces esto es solo por fe. Por fe entendemos. Esta palabra entendemos es noleo, comprender. Haber sido constituidos, esta palabra es catartizo, que significa perfeccionados, preparados. El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho. Esta palabra es kaino, que significa ha llegado a ser, igual, de la nada. Esta misma palabra. De lo que no se veía, blepo, la palabra, apareciéndose, mostrándose, haciéndose visible. Mira qué hermoso. Por la fe comprendo hoy. Comprendemos haber sido perfeccionado, preparado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve llegó a ser, apareciéndose, mostrándose, haciendo visible. Ese es el significado real de Hebreos capítulo 11. Hasta Hebreos nos muestra Génesis capítulo 1, versículo 1. Aquí nos está mostrando, pero es por la... O sea que esto no lo entiende un nacido de nuevo. Pero ¿cómo así? Y entonces ¿por qué Dios es malo? Y entonces ¿por qué se murió no sé quién? Y entonces ¿por qué duré 3 días sin comer? Y entonces ¿por qué no sé qué? Como la pregunta que me hicieron: ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? Yo no supe responder.
Casi 15 años después, Dios me enseña, he estado en el mismo lugar, sentado en el trono. Y en ese mismo lugar estuve sentado cuando mi hijo también estaba muriendo por todos ellos. Y aún por todos los que no le aceptan. Dios no hace excepción de personas, lo que pasa es que Él sabe quiénes le íbamos a aceptar. Pero Dios murió por todos. Por un mundo desagradecido que solo habla pestes de Dios, que solo habla mal de Dios, que solo le busca cuando se les conviene, pero que no le ama por lo que Él es realmente, no por lo que tiene. Muchos estamos detrás solamente del pan y del pez, pero no estamos detrás de lo que Él pueda cambiar nuestras vidas, de creerle a Él. Y en ese mismo lugar, si dejáramos de juzgarnos tantos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando le pasó esto a no sé quién? ¿Dónde está Dios en el mismo lado? Como cuando Jesús estaba sufriendo latigazos, cuando Jesús estaba sufriendo golpes, cuando eso no fue la pasión de Cristo, es lo medio similar y fue criticada por los católicos. ¿Cómo se les ocurre? Eso no es ni 5 de lo que Jesús sufrió. Y cuando estaban golpeando a su hijo, lo estaban vituperando, ¿a cuánto le gusta que le cojan a su hijo así? Se lo boten, le metan palazos, ¿cierto? ¿A cuánto le gusta? ¿A cuánto dice otra? No le ha dado en la cara. ¿Cuánto no se nos enervación, no? Pues imagínense a Dios Padre viendo a su hijo y no hizo nada porque sabía que eso era por salvarte a ti y a mí. Y tenemos el descaro de nosotros decir, ¿dónde estuvo Dios cuando partí? Eso es ser descarados. ¿Yo me estoy dando a entender? Como un Dios tan bueno envía a su hijo a morir, a ser golpeado, vituperado, de todo, muerte en la cruz. La muerte en la cruz no era la más dolorosa, aunque lo era la más vergonzosa, y esa fue la que sufrió Cristo por nosotros. ¿Y dónde está Dios? Ha estado siempre en el mismo lugar. Aun cuando sufrió Jesús y estaba muriendo, ninguno de los que estaban con vida estaban diciendo, ay Dios, sí, ay sí papá, y Jesús no. Hasta los discípulos salieron corriendo. Tenemos el descaro de hablar de Jesús, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí no me ayuda? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque nosotros somos apartados de Dios. Así de sencillo. Todas esas sandeces que hablamos de Dios, que el que habla sandeces es porque desconoce quién es Dios realmente. Y yo las dije, yo lo he dicho públicamente, yo las dije. Cuando murió mi hermano dije que arteaba las casas en el cementerio. Y mi hermano Martín fue el que me cayó allá. No diga eso, no diga eso. Oh, ¿qué va? ¿Cuál Dios? No sabía que me iba a tapar la boca poniéndome a predicarle. Yo le pedí perdón a Dios. Un día, yendo a un encuentro y unas cosas de esas, estaban hablando de vida paterna. Y hay 2 personas que se me acercan y me dicen, hermano Alfonso, quiero que ore por mí. Y dije, claro, no era pastor aún, pues ya tenía el llamado hace muchos años. Y empiezo a orar por ellas y en medio de la oración, Dios trae algo a mi mente y yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar. Entonces en el momento del testimonio, pasen al frente. Entonces dijo alguien, yo vi al hermano Alfonso quebrantado. Es increíble cómo se quebrantó por esas 2 mujeres. Él sentía el dolor de, no, nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Yo no estaba llorando por ellas. Yo lloré porque mientras oraba por ellas, Dios me mostró que yo era un mal hijo. Y me acordó de ese día que yo maldije a Dios allá en el cementerio. Y yo le iba a pedir perdón a Dios y no podía porque tenía un nudo acá. Mi mente quería decirle, perdóneme Dios, pero no podía, yo tenía acá. Y más fuertes salían esas voces que yo decía, ¿sabe yo que dije? Maldito. Y otras cosas. Y Dios me las traía a mente. Y yo, y el hermano Alfonso estaba llorando por ellas. Dios me estaba quebrantando a mí. Porque yo estaba hablando bien de un Dios al que yo maldecía y nunca le había pedido perdón. ¿Ves? ¿Cómo podemos nosotros a veces hablar de Dios? Y es algo para exhortación para todos nosotros, los que conocemos de Dios, los que le servimos. Si alguna vez hemos lanzado algo con Dios, tenemos que pedirle perdón, porque no podemos lanzar aquí palabras, Señor, te amo, cantarle todo cuando hemos sido groseros con Dios. Si a uno le dicen maldito y a uno le duele tanto, y a veces uno dura 50 años sin perdonar. Y a Dios se lo dije con tanta ira, y Él con qué amor me muestra y me dice, tienes que sanar eso. Porque me costó ver a Dios como un papá.
Fue muy difícil, realmente. Quiero llevarlos a Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 37. Este versículo me lo regaló Dios esta mañana. ¿Saben que van a comer fresco? ¿Cuántos quieren comer fresco? Estaba yo y dije, hay un versículo, y sabía que estaba en la Biblia. Qué revelación, ¿no? Estaba en la Biblia. Sabía que estaba en Jeremías. Y dije, ¿Jeremías o Isaías? No, Jeremías fue el que anunció más fuerte la séptima semana de Daniel, o la ira del Señor. Dije, es Jeremías. Y empecé a buscar, pero como le dije a Fer, yo rayo mi Biblia, la encontré fácil. Y Jeremías capítulo 31, versículo 35 a 37. Dice, así ha dicho Jehová. Estos versículos, el capítulo 31, Dios le está hablando al pueblo de Israel, y esto va a suceder en la gran tribulación. Eso es una palabra profética a través de Jeremías. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Cuando tú lees esto, dices, pues como bonito eso. Pero mira lo profundo que es. Dios aquí está haciendo una promesa. Está prometiendo a través de un profeta, diciéndoles, dígales a mi pueblo, que les aseguro que no faltará nación de ustedes, aunque todos sean tercos. Porque recuerden que de los que salieron de Egipto, no entró sino Josué, Caleb, y la generación menor de 20 años que nació dentro del desierto. Pero todos los que salieron del desierto, no un talo, y fueron al tabernáculo, y presentaban holocaustos, y también le decían, ay Moisés, y también, pero ninguno entró a la tierra prometida. Porque después voy a entrar a ese tema también, que lo iba a hacer en los discipulados. Voy a entrar a las 10 pruebas de Dios a sus hijos. Dios sí nos prueba. Les voy a mostrar cómo las plagas tienen que ver con 10 dioses de Egipto. Dios lo que hizo fue decirles, ese es su Dios. Voy a mostrarle que soy más poderoso que su Dios. Y voy a hablar acerca de que Dios no endurece el corazón de nadie. Es el hombre quien endurece su propio corazón. Hay tantas cosas que yo tengo allá anotadas. Un día le dije a Dios, yo no sé qué voy a predicar, porque cuando se me acabe lo que tengo anotado, ¿qué voy a hacer? Y cada día sale más, porque me doy cuenta que la palabra de Dios me queda grande. Entonces, nunca vamos a saberlo todo. Y Dios me anote, como ahorita. Voy a explicar un poquitico este versículo. Así ha dicho el Señor. ¿Quién es el que dice? Tu palabra dice. Nunca, a mí me dijo, es que el pastor dice. La palabra de Dios dice. ¿Sí? Por eso hay que saber versículos. La palabra de Dios dice. No un pastor, no un cura, no la monjita, no Santa Teresa de Calcuta. Ni Pablo dijo, si yo me paro, ¿qué dice la palabra de Dios? Es fácil saber cuando son sectas, cuando son herejes, cuando son religiones. Es fácil, pues es que la palabra nos muestra. Mira, es tan fácil que es como si yo... ¿Qué color es este? ¿De Santa Fe o de...? Aquí no se habla de fútbol, ¿no? ¿Santa Fe de qué? De campeón, dijo. Eso es un azul, ¿cierto? Si yo pongo una hoja blanca al lado, yo digo, ¿se parece? Es fácil. Si pongo una hoja roja,
una hoja morada, una hoja verde. Es fácil comparar las religiones y las sectas con la Biblia. ¿Será que esto es que es fácil? La Biblia nos muestra el azul. Muy fácil. Es como saber la Biblia. Es muy fácil. Mira, entonces, así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día. ¿Quién es el que da el sol? Dios fue el que lo creó. Por eso me llevó a este versículo, que tiene que ver con Génesis 1:1. Que da el sol para la luz del día. Las leyes de la luna, ojo acá, las leyes, voy a nombrar las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. ¿Para qué están puestas la luna y las estrellas? Para la luz de la noche. Entonces Dios está diciendo, así dijo Dios, que es el que nos puso el sol, el que puso las estrellas y el que puso la luna para la luz del día y la luz de la noche, y que parte del mar también puso la luna y que hace bramar sus ondas, dice Jehová de los ejércitos. Si faltaren estas leyes, ¿cuáles leyes? Las acabo de leer. Esta ley, exacto. Entonces lo que Dios está diciendo, si falta la luna, la estrella y el sol, si llegan a faltar, entonces yo nunca les voy a dar descendencia. ¿El sol ha faltado? ¿La luna ha faltado? ¿Las estrellas han faltado? ¿Sí ve Dios cómo promete? Miren que la forma en que promete. Si algún día faltan el sol, la luna, estas leyes, ahí están, la promesa de Dios para el pueblo de Israel sigue latente. ¿Sí ve cómo se lee un versículo? Pero cuando uno dice, si faltaran estas leyes, ¿cuáles leyes será la termodinámica? No, Él las está diciendo. La luna, las estrellas, delante de mí. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. O sea que la descendencia de Israel no va a faltar, porque ni la luna, ni las estrellas, ni el sol va a faltar delante de Dios. Mira cómo le promete Dios, cómo. Él no dijo, partámoslo con una mogolla y un chicharrón. ¿Te acuerdas? Meñique. Así se hace. ¿Quién no tuvo infancia acá? Nosotros partíamos con una mogolla y un chicharrón, hacíamos con el meñique y le partíamos la mano. Y eso era, no, eso era ley para nosotros. Ya sea que hacíamos las apuestas. ¿Qué va? Un mojicón y una gaseosa, hágale. Entonces poníamos el dedo meñique y decíamos que una mogolla y un chicharrón y partíamos. Pero mire las promesas de Dios, con el sol, con la luna, con las estrellas, para no ser nación delante de mí eternamente. Ahora dice otra vez, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, ¿usted cree que los cielos arriba alguien los puede medir? No ha podido la ciencia saber ni siquiera quién los creó, ni cómo se crearon. ¿Creen que los va a medir? Mire Dios cómo dice, si los cielos arriba se pudieran medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, ¿se pueden explorar los fundamentos de la tierra? Entonces miren lo que el Señor está diciendo, si eso se puede hacer, toda la descendencia de Israel, por todo, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé. O sea, si alguien puede, si la ciencia logra medir la tierra y saber cuánto mide, y si alguien logra medir los cielos, Dios desecha a Israel. Pero como eso no se puede hacer. ¿Se dan cuenta de las promesas de Dios? Y aquí nos muestra que el único que tiene las medidas de todo es Dios. ¿Dónde dice eso? Yo no creo, es que usted habla mucho. Vamos a Job, capítulo 38, versículo 1 al 11. Esto está bueno, pero yo me tengo que ir a trabajar. Job 38, capítulo 38, versículo 1 al 11. De aquí muchos les escucho predicar. Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Hay devocionales que yo he subido donde muestro lo que Dios quita. Dios quita el pecado del mundo. Él sí quita. Pero entonces me partí una pata y ya no puedo. Alabado sea Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Se me fue un hijo. Jehová dio, Jehová quitó. Si Dios se lo llevó es por algo. Toda la gente repite como loritos lo que todos repiten. Porque no hay tiempo con Dios personal para tener revelación que Dios es un Dios bueno. Por eso todos los días, y mientras Dios me permite tener esta casa de oración, voy a iniciar diciéndoles: Iglesia, buenos días. Buenos días. Dios nos bendice.
¿Dios es bueno? Todos los días se los voy a decir. Porque tienen que recalcar que Dios es bueno. Yo predico de un Dios bueno, no de un Dios malo. Si predicara de que Dios quitó, pues entonces tengo que predicar de Dios y del diablo. Y yo de ese man, ¿para qué? A mí me das como pesar. Ya que, pobrecito el diablo que perdió la gloria de Dios. Y él sí ya no tiene. Tú y yo, si no hemos decidido tomar una decisión, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, los que aún son rebeldes, los que no han querido tomar una decisión, aún tienen la oportunidad. Pero Satanás no. Entonces, ¿quién es pobrecito? Por eso digo que me va a empezar con el mal. Job 38. Entonces, en Job, lo que más resaltan de Job es Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Eso lo dijo Job. Pero él mismo dijo en el capítulo 42, ya terminando, yo hablaba lo que no, porque yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Y es cuando el Señor dice, wow. Y dice que le devolvió, no, la Biblia dice, y le dio el Señor el doble de lo que había perdido. No dice le devolvió, sino quiere decir que Dios se lo hubiera quitado. Es que Dios nos devuelve con creces, hermanos. Ven, ¿cuántos quieren que Dios les devuelva? Amén. Trae tu ofrenda al altar. Empezando enseñado, esto no es un altar. Esto es un púlpito. El último altar es la cruz. Y la plata no cambia el corazón de Dios, la voluntad de Dios, ni el favor de Dios para nuestras vidas. Entonces, venga, hermano, acá y vamos a orar y vamos a... Uf, Dios mío. ¿Cuántos sin necesidad de yo poner sus manos encima hoy han recibido de parte de Dios? Amén. No necesito hacerles una fila acá y escupirlos como hacen algunos. El santo sorbo. El taquito. El taquito de la unción para que se caiga. Eso es diabólico. Porque están mostrando a un Dios que no es real. Y están confundiendo a gente. Les conté aquí de una niña que está aquí, que gracias a Dios está aprendiendo cada día más. Y ella me dijo, pastor, yo fui a una iglesia y vi esto y vi lo otro. ¿Eso es real? Imagínate, estaba empezando. Dijo, yo sí sentí raro, yo sí me sentí incómoda allá, yo sí me sentí. Porque ella ya había venido acá a comer lechecita. La leche no adulterada de primera de Pedro. Para que por ella crezcáis. Ella ya ha venido a tomar lechecita y fue allá y tomó fue un tetero como picho. Como raro estaba ahí, digo, pero parecía leche, pastor, pero como raro, me sentí raro, le hizo daño. Está aquí, esa persona. Porque mire, cuando Cristo realmente llega a nuestra vida, llega realmente. Realmente. No a medias. Entonces, leo Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Y sabe cuáles son los lomos? Los testículos. O sea, es como quien dice, apriétese sus calzones, que le voy a hablar. Pablo también confronta a la iglesia, le dice, pórtese varonilmente y ciña los lomos, apriétese los calzones, es lo que está diciendo. Los lomos son los testículos, para no señalar, del hombre. No son los hombros. Entonces miren lo que está diciendo aquí Dios. Ahora ciñete como varón. ¿Se ha hablado que yo doy, que yo quito? Ha hablado cosas, pero Dios conocía el corazón de Job, porque los amigos eran unos necios. Y conocía que Dios lo había oído, y él hablaba simplemente lo que él entendía, él lo dijo. Y Dios entendió que era así. Pues le dice, ahora amárrese los calzones. Yo le voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién hizo la tierra? Dios. ¿Cuántos versículos más tengo que dar para mostrar que Dios es el creador? En el principio creó. Dios es creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Nadie estaba. Por eso la teoría del Big Bang, una especulación,
tiene que inventar algo para saber cómo se creó, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, nadie estaba allí. Pero entonces, ¿cómo hago para entender esto? Dios dice, solo a través de la fe. ¿Quieres saber cómo lo hice? ¿Quieres saber cómo inicié? ¿Quieres saber cómo empezó todo? Necesitas fe, necesitas nacer de nuevo. Señor, hay cosas que no sé, las cosas que ojo no ha visto, ni oído no oído, no han subido a corazón de hombre, las tengo preparadas. Ay, para mí también, si me amas. Hay muchas cosas que Dios tiene preparadas y que son reveladas. Porque la revelación es progresiva. Hoy en día hay mucha más revelación porque la venida del Señor está cerca. Hay más revelación. ¿Usted cree que yo sabía esto hace 20 años? Cuando me invitaban a predicar, yo predicaba lo que escuchaba. Y prediqué muchas cosas incorrectas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mira, inteligencia. Si eres muy inteligente. Ciencia significa conocimiento. Conocimiento es gnosis. Házmelo saber si tienes gnosis, si eres científico, si tienes conocimiento, si eres tan inteligente. No se puede. No chepeen. Porque no es con inteligencia que se demuestra esto. Es con sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con la fe. Ningún científico va a poder entender esto. Al menos saber si tienes inteligencia no puede. Con conocimiento no se pueden explicar las cosas de Dios. Házmelo saber. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Dios estaba diciendo, si alguien me puede dar el fundamento, las medidas, yo dejo que ya no sea nación. Y el Señor está diciendo acá, yo conozco las medidas, yo las hice. ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas su cordel? Cordel es como un metro. ¿Quién puso el metro para medir? Porque ya les voy a explicar por qué todo es exactico. No les puedo explicar todo, pero les voy a explicar por qué la profundidad del mar, por qué la distancia de la luna, por qué los planetas y por qué están alineados de la misma forma. Y solamente es para el bienestar tuyo y el bienestar mío. Porque si una cosa de esas se llega a mover, no tendríamos vida. Eso es lo que ha impactado a los científicos. Quedan, si hay un creador. Pero en vez de doblar sus rodillas y decir, Padre, te quiero conocer, o como quiera, Chucho, o cosa, o átomo que creó él, te quiero conocer porque les entiendo la ignorancia, que quiero conocerlo algo. Dios dice, yo sé hacia dónde va. Quiere abrir su corazón, pero no. Sí, no. El necio es. Por eso hay personas, yo me equivoco, pero hay personas que yo digo, nunca van a ser de nuevo. Por la arrogancia y la prepotencia que tienen. Hay personas con las que me he sentado a hablar, ni siquiera hablo, solo las escucho. Y digo, Señor, qué altivez. El corazón altivo, Dios lo mira. Eso es. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ellas el metro, por así decirlo? Es una cinta de medir. ¿Sobre quién están fundadas sus bases? De aquí viene la palabra Atlas. ¿Quién inventó el Atlas? Dios. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, aquí los hijos de Dios son los ángeles. Cuando ven una traducción viviente o el hebreo original, está hablando de los ángeles. Son conocidos como hijos de Dios. Fue su primer creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a los ángeles? Si te das cuenta de Génesis capítulo 1, versículo 2 en adelante, no se habla de la creación de los ángeles, pero sí se habla del desorden. Entonces, esta cadena de los ángeles crea un desorden, y la primera creación es de los ángeles, también llamados hijos de Dios, aquí en la palabra, ¿sí? La traducción. Pero los ángeles no son hijos de Dios, son creación de Dios. ¿Tú y yo somos? Por eso dice que somos mayor que los ángeles. ¿Usted sabe que los ángeles tienen un poder tenaz? Pero un poder tenaz. Un ángel puede venir y coger aquí Colombia y como una sábana sacudirla. ¿Sabían eso? El poder que tienen, dado por Dios. Y Dios dice que somos mayor que ellos.
mayores en poder, mayores en autoridad, mayores en todo. Eso lo dice Hebreos, lo estudiamos en el discipulado en el capítulo 1. Cuando alababan todas las estrellas del alba, mira, las estrellas. ¿Dónde estaba cuando Dios creó las estrellas? Job no sabe. Nadie sabe. La ciencia no sabe. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? La Biblia sí nos muestra, en el principio los creó Dios. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién? ¿Y por qué tuvo que encerrarlo? ¿Ves lo hermoso de esto? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Si Dios no le hubiera puesto límite a los mares, no tendríamos vida tú y yo hoy. 3/4 partes son agua, ¿no? De la tierra. Imagínate. Por lógica, no sabiduría. ¿Cómo vivimos en un mundo que tiene más agua? ¿Cómo vivimos en un mundo que es redondo y que está girando? ¿Cómo vivimos? ¿Por qué no se riega el agua? ¿Son la lógica? Cuando puse yo nubes por vestidura suya encima, esa es la primera creación del segundo cielo. ¿Dónde estabas tú? Y por faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Hablé. Cuando Dios dijo, hágase, y lo hizo. Le puse puertas y cerrojo. Las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y aquí parará el orgullo de tus olas. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Voy en 5 minutos a concluir acá esto y después hablo acerca de Isaías y Ezequiel. Voy a hablar acerca de Satanás, de su caída, dónde estuvo, cómo cayó. Pero voy a terminar con esto. En los últimos 20 años la ciencia, hablé que ha llegado a la conclusión por la teoría del Big Bang, estudiándola, que el universo no es eterno, que tuvo un inicio. Y es que el universo no es eterno. Hubo un principio en el cual Dios creó el universo. Y la ciencia hoy muestra que el universo no es eterno, que algo lo inició, que algo lo comenzó. Y ya saben que no es un Big Bang, que no es algo que explotó. Esto concluye por muchos que Dios sí existe, aunque no los hace creyentes. Porque si tuvo el universo siendo una causa, tuvo un efecto, tuvo un creador, alguien lo hizo. Y la obra escrita a la que le nombré se llama El universo, Dios y biología. Está en inglés, por eso no se la doy a leer porque ustedes no me entienden en inglés. El universo, Dios y biología, escrita por 64 científicos, 24 de ellos premios Nobel. Dice que la única explicación a la existencia tan perfecta de un universo es la existencia de un Dios omnipotente y omnisciente. Mira lo que dicen 64 científicos. Y ellos pusieron 3 argumentos. El primero, el argumento cosmológico, dice que si existe un cosmos, un argumento, debe haber un efecto que lo causó. Porque de la nada, o sea que ellos también se basaron en las 4 leyes de la termodinámica para llegar a estos argumentos. Entonces ya concluyen que sí hay un Dios que inició. El segundo argumento es el teleológico, que habla de un propósito. Y dice que cuando analizamos el universo en cualquier área, ya sea grande, galaxias, planetas o pequeñas, microorganismos, células, nos damos cuenta que cada cosa tiene un propósito específico y que nada está puesto al azar. La ciencia se dio cuenta que si se saca un microorganismo, una diminuta célula que tú y yo no vemos, del lugar, el universo deja de funcionar. Ese dedo pequeño que tiene un corte y que usted lo maldice, si no estuviera allí, no podríamos estar de pie. Es que nos machucamos tanto. Mira qué hermoso como Dios hizo todo.
Ellos dicen que el orden o diseño del universo están sincronizados, que es imposible que haya un universo al azar y que tenga tal sincronía, porque tuvo que haber sido un universo o una explosión demasiadamente inteligente para que fuera hecho así. Y el último argumento es el argumento moral. Todos, indios, todos saben qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿o no? Antes de nacer de nuevo no sabíamos que era malo, no sabíamos que robar era malo, claro que lo sabíamos, no había temor de hacerlo, pero lo sabíamos. Entonces, si según Charles Darwin, aunque no fue él el único, pero fue el que más explotó la teoría de la evolución, que nosotros venimos de la materia, si según él eso fuera realidad, mira qué hermoso como ellos mismos se destruyen. ¿Por qué la materia, o sea, la tierra, las plantas, por qué no son morales? Si usted coge un pedazo de tierra y usted le dice, ¿usted roba? ¿Sí? La materia no tiene moral, es amoral. Entonces, si nosotros venimos de la teoría de la evolución, venimos de ese proceso, no tendríamos moral. Pero somos seres morales que conocemos el bien y el mal. Y eso también es el tercer argumento que sacan estos 64 científicos. Realmente el otro argumento es que tenemos la capacidad de saber lo bueno y lo malo. No venimos de la materia, venimos de un creador. Y algo de lo que nombra la ciencia, hay varias cosas que me causaron impresión. La luna. Dice que la luna es la que hace que la Tierra esté inclinada. Y el que esté inclinada hace que existan 4 estaciones: verano, otoño, invierno, primavera. Si la luna no hiciera que la Tierra se inclinara un poco, la Tierra estaría recta. Y quiere decir que habría un polo congelado y un polo hirviendo, quemándose en el infierno del calor. Y Dios puso la luna para que girara un poquitico la Tierra y nosotros rotemos con las 4 estaciones y podamos vivir en esta Tierra. ¿Ves tan hermoso? Esto no lo hizo una explosión, esto lo hizo Dios. La luna también es la que le da vida a todos los seres del mar. El mar tiene una profundidad de 3.2 kilómetros. Si fuera un poquito más hondo, no podríamos vivir porque la cantidad de CO2 sería inmensa. Y si fuera un poquitico más pequeño, tampoco podríamos vivir porque habría mucho frío y moriríamos. Porque durante el día el mar acumula todo el calor del sol y en la noche lo libera para mantener la temperatura de toda la Tierra equilibrada. ¿Sabían eso? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Sabían que Júpiter tiene que haber vida en otra Tierra? Eso hay marcianos. Yo creo que deben haber, porque imposible que en todos los planetas, Dios solo en la Tierra puso y ahí tiene que haber. Y los científicos, los necios, ahorita muchos, no quiero nombrar gobiernos porque el pastor habla de política, pero muchos de los gobiernos invirtiendo en plata porque quieren hacerse como el cantante. Voy a hacerte una casa en el aire. Quieren hacer casas en la luna. Tan bellos. Están generando la forma de toda la plata que tienen picha gastada en el LGTBI, en el progre, en las mujeres feministas, en todo esto, y quieren terminar de gastarla en la luna porque saben que esto se va a acabar. Saben. Entonces quieren irse para allá para tener una mejor vida. Nunca van a poder, porque Dios no alineó los planetas para vivir en otro mundo. Cuando leemos Corintios, y se me fue ese versículo también, Él dice que puso la tierra para que habitáramos en ella. Cuando está hablando con los filósofos, al Dios no desconocido, búsquenlo en su casa, y Él empieza a hablar a ellos, a los filósofos. Y Él dice que Él puso límites en la tierra para que habitésemos en ella. O sea, Él no dijo, y la luna para que habiten, y en Júpiter para que habiten. Dios creó solamente la tierra. ¿Por qué existen tantos planetas y por qué existe tanto? Porque todo está alineado para el favor de los hijos de Dios.
Júpiter, leyendo otros, pero Júpiter me causó mucha impresión, porque es uno de los más grandes, ¿no? Pero dice que en el lugar que está, si se moviera un poquitico para allá, o se moviera un poquitico para acá, todos los meteoritos que las galaxias mueven caerían en la Tierra. Y está en el lugar tan exacto que lo que hace es que Júpiter tiene una fuerza de atracción tan fuerte que todos los meteoritos que vienen hacia la Tierra, Júpiter los atrae y los filtra. Y por eso es que aquí no tenemos meteoros, solo en las películas de San Andrés y eso. Pero por eso es que no los tenemos. ¿No les parece grande Dios? Pero nos ponen en pie y oramos. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer que Dios nos creó, que Dios nos hizo y que nada está puesto al azar, que todo tiene un propósito? Todo tiene un propósito puesto en el mundo con el fin de bendecirnos. Y es increíble que dice la Biblia que aún ese sol cae sobre justos, aún los necios, aún los que Dios ¿dónde estaba? Pues es el mismo Dios que les envía sol, les envía lluvia, les envía sombra, les da fuerzas, les da salud, les da conocimiento, les da inteligencia. Dicen algunos, si yo no trabajo, no como. Conozco muchos que trabajan y no comen bien. Yo duré 2 años sin trabajar y fueron los 2 años que más comí, 2020 y 2021, porque yo no como por lo que trabajo, como porque Dios es quien me bendice y me da trabajo. A veces abunda mucho trabajo, a veces hay poco, pero es Él. Nunca me ha faltado el pan en la casa, nunca me ha faltado nada. Siempre hemos tenido todo gracias a Dios. Ese es el Dios que yo predico, no el que levanta el gigante que hay en nosotros, pero es el que nos muestra el amor tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros. Mira cómo todo lo ha hecho para que nosotros vivamos bien. ¿Por qué ser desagradecidos con Él? Padre bendito de gloria, te damos gracias por esta preciosa mañana, por este día, por tu palabra que es hermosa, Dios. Otro pedazo de la eternidad, Dios. Conocerte a ti, al único y verdadero Dios. Y a ti, Jesucristo, sea la eternidad. Padre, te doy gracias por esta mañana, por esta predicación, por cada uno de los que pudimos en directo escucharla. Por cada uno de los que pudimos hoy abrir nuestro corazón para ver tantas grandezas que tú tienes y mostrarnos teorías que no se pueden comprobar, inventos, mitos, pero los que por fe entendemos, conocemos que el mundo se estableció por tu palabra y que todo lo que no hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que tú eres Dios, que tú eres creador, que tú nos formaste del polvo de la tierra y nos diste aliento de vida. Por la fe creemos que un día volverás, por la fe creemos que un día estaremos en la eternidad. Por fe creemos que toda lágrima, que todo dolor, que toda enfermedad no estará en nuestra vida. Para cada quien que padece dolores fuertes en su vida, entender hoy que un día no los tendremos. Para todo aquel que tal vez ha nacido con deformidades como Nick, ese testimonio hermoso que daba sin sus brazos, sin sus piernas. Y él dijo, es que yo ya me vi como voy a estar en la eternidad. Qué hermoso eso. Qué hermoso saber que estaremos un día completos ante Dios, completos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Padre, hoy salimos de este lugar agradecidos contigo, agradecidos por todo lo que tenemos, agradecidos por todo lo que tú has hecho, nos has dado, por todas las puertas que has abierto, Dios. Lo que no hemos recibido ha sido por nosotros mismos, pero todo lo que ha venido de ti, te damos gracias. Todo lo bueno viene de ti, Padre. Gracias por esta casa de oración. Nos quedan 2 domingos más, Dios. Regálanos la bendición, Padre, de poder recibir alimento tuyo, alimento que nos fortalezca y nos mantenga en pie, papá, para continuar esta vida. Hoy mi corazón sale agradecido contigo. Hoy mi corazón sale súper contento contigo. Te amamos y te bendecimos, Padre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Reposa en nuestras vidas, casas, trabajos, salir, entrar, en todo, papá. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos, iglesia.